Uno de los grandes misterios de la humanidad es cómo hay trabajadores pobres liderados por sindicalistas ricos. ¿Usted es un hombre rico? Ojalá. La gente dice que usted Además, es rico. pero la gente dice, a ver, Mirta, yo vivo bien. ¿Sabes cuánto gano en mi gremio? Soy el secretario general y aparte soy director de la obra social. Yo gano 140.000 pesos por mes, 70 en cada uno de los lugares. Y así ganan todos. Todos los líderes de los grandes sindicatos tienen históricamente el estigma de que defienden más los intereses particulares que los de los trabajadores. Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio. Ese es el discurso que tenías cuando decía la burocracia sindical. Sí, claro, y sí, cuando la te verdad. rajaste del país, ¿sabes por qué? Me rajé del país porque ustedes se los protegían la dictadura. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Patricia, no te hagas el vivo, Moyano. ¿Qué te querés hacer? ¿La Virgen de Luján? No, yo no soy virgen, pero yo no robé nunca, ¿viste? Yo tampoco robé. Entonces no me nunca. jodas, ¿viste? No hablemos ahora de los dirigentes sindicales como si fueran todos, ¿viste? Dejate joder. Hugo Moyano, líder del sindicato de camioneros, dice que nunca robó, pero tiene un patrimonio muy polémico y negocios difíciles de explicar. Este edificio de Avenida Belgrano es la sede central del holding empresarial del matrimonio Moyano-Zulet. Todos sabemos que Hugo Moyano es un sindicalista, porque ese es un holding empresarial. Porque es la sede central de un grupo de empresas que fueron montadas por Moyano y por su actual esposa, Liliana Zulet. Para generar un grupo de empresas que abastezcan a la obra social de camioneros y al sindicato de camioneros. ¿Eso explica que varios sindicalistas sean ricos o en el caso de Moyano explica por qué tiene ese nivel de vida inexplicable? Sí, exactamente, sí. Por estas sospechas, otro Moyano, Facundo, tuvo que responder por un viaje a España que lo llevó a encontrarse con la modelo Nicole Neumann. Armó mucho escándalo por esto de que vos dijiste que el viaje lo pagaba el sindicato. No, pero ¿qué problema hay si estoy vinculado al sindicato? Sí, pero bueno, hubo mucho revuelo porque usás este viaje oficial no tiene que para haber ningún tipo de revuelo. Ir a verla a ella. ¿Por qué Mi vida, no, ¿por qué? Porque mi viaje lo iba a hacer igual. Otro de los grandes sindicalistas sospechados de corrupción es Omar El Caballo Suárez, que hoy está preso por administración fraudulenta y extorsión. Dedicate a otra cosa. Pero no es tan fácil. Necesito que te digo, ¿no? Cualquier cosa, hacemos una denuncia donde vos quieras y yo con los papeles donde me tengo... Pero ¿y yo por qué te voy a hacer una denuncia? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo voy a andar a denunciar si no tenés como ver los remolcadores de tu barco? No te dejo trabajar. No es que no me dejes trabajar, es que hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo. Bueno, cuando vos pagues se levanta el conflicto. Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, el gremio que nuclea el 80% de los maestros de la provincia de Buenos Aires, llegó a la conducción en el 2004 y sigue ahí 13 años después, luego de 4 reelecciones. Se fastidia cada vez que le preguntan sobre su actividad como docente. Dígame la escuela que la que trabaja. Sí, la escuela número 22 de Villa Urbana y la escuela, una escuela de Lanús, una escuela nocturna de Lanús, trabajé. Lo que no estoy dispuesto a soportar es el tema de la deslegitimación, la descalificación y además que es injustificada. Y le agradezco mucho. Roberto, no lo estoy cuestionando. No, sí. Le hice una pregunta. Llame al Instituto de Formación Docente de Bransen y averigüe en la escuela de Villa Urbana y saca a mis compañeros acá si soy Se lo pregunté para que usted pueda contarlo. Te agradezco. Hasta luego. Bueno. Cuida. Y el último sindicalista bajo la lupa es el fallecido titular de UATRE, Jerónimo Momo Venegas. Su hija María Eva reclama que el Momo tenía 2 testaferros que ahora no le están dando el dinero que le corresponde. Yo sabía que a mi padre lo iban a cagar. Estaban esperando que mi viejito se muriera para hacer lo que querían hacer, quedarse con las cosas de él. ¿Quiénes? Carlos Arrieta, Ramón Ayala, Arturo Roca. ¿El de UATRE? Ramón Ayala, sí, el de UATRE, el que está a cargo del gremio, que mi padre lo dejó porque era el secretario adjunto, no es porque era a quien le hubiese dejado. Carlos Arrieta fue la mano derecha de mi padre toda la vida. Es una persona que está muy complicada, que él sabe que si yo llego a dar toda la información que tengo va preso. ¿Pueden los grandes sindicalistas justificar su patrimonio? Si hay algo que no hay que ser en esta historia es ingenuos, ¿sí? Entonces, en esta época en la cual una causa de lavado no se le niega a nadie, uno tiene que mirar a quién eligen el gobierno para iniciar una causa de lavado de activos y a quién no elige, ¿sí? Y si me siguen un poquito, van a ver las diferencias y el cambio de época también se ve en la cuestión del lavado de dinero.
Cuando ustedes escuchen que es una causa iniciada por la UIF, Unidad de Investigaciones Financieras, lo primero que tienen que tener en cuenta es que la UIF no es parte del Poder Judicial, sino que es parte del Poder Ejecutivo. La UIF está en la órbita del Ministerio de Justicia, vale decir, depende de un ministro. El ministro del cual depende es Germán Garabano, uno de los operadores judiciales del gobierno, ¿sí? Junto con otros operadores judiciales, pero que no vienen al caso por ahora. El Ministerio de Justicia es el que rige el trabajo de la UIF. O sea que cada vez que ustedes vean que hay una denuncia de la UIF, tienen que leer en el subtítulo, es una denuncia del gobierno, ¿sí? El gobierno elige a quien denuncia. Entonces, la verdad es que por lavado de dinero debe haber muchos más sindicalistas para ser denunciados. Pero las denuncias por lavado de dinero a los sindicalistas van a empezar a funcionar como una herramienta de disciplinamiento, como una herramienta para que no jodan. Si no entienden la palabra disciplinamiento, es para que no jodan o para que no jodan más de lo que deben. Algunos sindicalistas denunciados por la UIF efectivamente son impresentables, pero hay otros impresentables que no son denunciados por la UIF. ¿Cómo se explica esto? Porque forma parte del criterio arbitrario, vale decir, la elección del gobierno. Si no, repasen un poco la nota que acaban de ver. El Momo Venegas, ¿sí? La propia hija dice, hay 600 millones de dólares en juego. El Momo Venegas, ¿tuvo alguna vez una denuncia por lavado? ¿Alguna vez la UIF le inició un expediente por lavado a Venegas que debería haberlo iniciado de facto después de la denuncia de la hija por la sucesión? No. ¿Por qué? Porque Venegas era tal vez el sindicalista más fiel que tuvo Mauricio Macri desde sus orígenes, el que más lo apoyó. En el caso de los Moyano, desde hace años, ustedes me veían ahí con el pelo bastante más largo, hace unos años, haciendo un informe sobre cómo era el entramado de empresas que manejaban los Moyano. Sin embargo, la UIF nunca fue contra los Moyano. En todo caso, ahora hay una causa que arranca no por los sindicatos, sino que arranca por los desmanejos en el Club Independiente y que efectivamente le ha rodeado el rancho desde las barras bravas hasta los operadores del Club Independiente y ha dejado a los Moyano un poco a la defensiva, deshaciéndose del lastre, y llegó hasta Yoyo Maldonado, que es el operador en el club y también en los sindicatos de camioneros. Un hombre que sabe muchísimo y está ahí, no está detenido, pero está procesado, imputado, investigado en una causa por asociación ilícita, la del Club Independiente. Pero bien, ustedes dirán, ¿qué es la UIF? ¿Sí? Y cuando uno repasa un poco qué es la Unidad de Investigaciones Financieras, dice, fíjense qué interesante, la UIF ahora investiga sindicalistas, investiga políticos corruptos de la gestión anterior, pero piensan en lo que no investiga. ¿Saben qué es lo que no investiga la UIF? Bancos. ¿Qué pasó? ¿Los bancos dejaron de estar involucrados en reportes de operaciones sospechosas, en operaciones de lavado? ¿De pronto los bancos vieron la luz en la Argentina y ya no hacen más nada? No. Seguramente no. Yo no tengo acceso a las cuentas y a los movimientos de los bancos, que por cierto son sofisticadísimos, y justamente para eso los países tienen una unidad de investigaciones financieras, que es como una especie de mezcla entre la AFI y la AFIP. ¿Cuál es la diferencia de lo que investiga la UIF comparado con lo que investiga la AFIP? Que cuando el choreo de plata o la evasión de impuestos se salta, se supone que hay un delito detrás y por eso se inicia una causa de lavado. Todos los sindicalistas, por lo menos los sindicalistas gordos, los que más han manejado guita en estos últimos años, con la benevolencia del kirchnerismo, que los consideraba un factor fundamental para la gobernabilidad, están a tiro de una causa de lavado. Y viene la discusión de la reforma laboral. Entonces, todos los sindicalistas que van a tener que discutir o hacerse los combativos o no frente a la reforma laboral están tomando nota de lo que le está pasando a Marcelo Balcedo, a Víctor Santamaría, al Pata Medina, al Caballo Suárez. Dice, muchachos, con esto no jodamos porque nos meten preso. Total, hasta que no haya una nueva generación de dirigentes sindicales, quien más, quien menos, todos tienen su departamento a nombre de la esposa que heredó, sus autos de alta gama a nombre de una empresa de un amigo. Recuerden que a José Pedraza, cuando lo fueron a detener en el piso no sé cuánto de una torre en Puerto Madero, que ni siquiera un gerente de empresa puede comprar, y sin embargo él era un sindicalista y estaba viviendo en Puerto Madero. Sí, acá tenemos algunos de los varios sindicalistas a los cuales les
como dicen en el conurbano, les cabió la causa de lavado de dinero. ¿Cuál es el punto en el cual uno tiene que decir, ok, hay muchachos que tienen que dar explicaciones sobre dónde sacaron la plata? ¿Sí? En el caso de Víctor Santamaría, y alguna explicación tiene que haber por cómo el sindicato de porteros termina teniendo empresas periodísticas. Ahora hay una denuncia que dicen que, bueno, que es un testaferro el que tiene un hotel y que maneja una empresa de tal o cual envergadura. Alguna explicación tiene que haber y es lógico, casi les diría, que vayan contra ahí. Pero uno no puede ser ingenuo, ¿sí? Si tienen quilombo, no pueden hacérselos vivos porque inmediatamente les cae una causa por lavado. Lo que uno no puede ser es ser ingenuo. En el caso de Víctor Santamaría, la correlación es clara. Horacio Berbisky publica en página 12 la manera en la cual varios parientes del presidente se habían acogido al blanqueo, ¿sí? Se conoce, el gobierno hace trascender la furia del propio presidente, de Macri, contra página 12. ¿Cuál es la reacción de Víctor Santamaría? Virtualmente lo echó a Horacio Berbisky, que se fue de página 12 y abrió una página web propia. Aún así, la causa de lavado le cayó a Víctor Santamaría. Este fue el curso exacto de los hechos. Víctor Santamaría es el único dirigente que tiene testaferros amigos, que tiene empresas, conglomerado de empresas. No, pero sí es uno de los que le cayó la causa por lavado. Además, la otra condición tiene que ser miembro del justicialismo o de Unidad Ciudadana. Tanto Marcelo Balcedo, que no era un hombre del kirchnerismo, que se suma a Unidad Ciudadana a último momento en La Plata, poniendo gente del SOEM, cae en la volteada. Y ahora Balcedo va a pasar un largo tiempo seguramente adentro intentando explicar que La Plata y las propiedades que le encontraron son producto de la actividad de la familia en los diarios y en la radio y no plata que sacó del sindicato, y ahí va a quedar adentro y nos vamos a divertir mucho con los capítulos y las idas venidas de ese debate. Lo mismo va a tener que hacer Santamaría. Santamaría se la pasa desmintiendo cada vez que puede, que las cuentas una cuenta en Suiza que encontraron no es de la madre, que el testaferro no es el testaferro, se la pasa desmintiendo y cada 3 meses la UIF, que es del gobierno, hay que recordarlo, le clava un nuevo informe. Y esto fue, por ejemplo, lo que dijo Santamaría hoy, contestando a la tapa de 2 diarios ayer cuando se conoció el informe de la UIF. Hay diferencias con Balcedo, el hombre que está detenido, que se planteaba ahí abajo. Vos no tenés causas, él está preso. Él tenía causa, vos no tenés causa. Vos no tenés ninguna causa iniciada. No, además, digo, no tengo ninguna causa iniciada, no tengo caja de seguridad con millones de dólares, bueno, eso te iba a preguntar no tengo casa en Punta del Este, no tengo autos de lujo. A vos te acusan de tener una cuenta en el exterior, 7 sí, palos, cosas 6 que palos, no, 5 palos. ¿Tenés? Sí, no tengo ninguna cuenta en el exterior, nunca tuve una cuenta en el exterior del país. Que tu mamá blanqueó una cuenta de tu papá. No, no es así. Mi mamá no blanqueó ninguna cuenta de mi papá, ni ella tampoco tiene ninguna cuenta en el exterior. Lo que sí me parece que hay una clara persecución, por lo menos algunos sindicalistas con algunos temas. Me parece que lo que se trata es de charlar o hablar de los temas que son también importantes para la sociedad, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con la reforma tributaria, que tiene que ver con los despidos, digamos, que es el rol que nos toca a nosotros también como parte del movimiento obrero. Nosotros tenemos una posición crítica con respecto al gobierno. Tenemos medios de comunicación, como la 750, página 12. ¿Vos crees que te persiguen por eso? Yo creo que hay algo de eso y le soy funcional a algunos. A ver, hay que seguir atentamente esta historia, porque el gobierno ha encontrado una base de sindicalistas y dirigentes políticos, pero también de jueces, que no pueden justificar lo que tienen. Los sindicalistas no lo pueden justificar porque se supone que son sindicalistas y ganan una plata determinada. Los sindicalistas que dicen, nosotros tenemos las declaraciones juradas, pero las declaraciones juradas de los sindicalistas son secretas, están en el Ministerio de Trabajo, hay que hacer un vericueto extraño para conseguirlas porque no son gente expuesta políticamente. Está bien, pero si los van a buscar por lavado, a casi todos los van a invocar, ¿sí? Hasta que no venga, insisto, una nueva generación de dirigentes, ¿sí?, que sean más honestos o que por lo menos no tengan patrimonio o que no tengan el culo sucio con la guita que han manoteado. Claro, a cambio de esto están los troscos, o sea, los dirigentes maximalistas de la izquierda a los cuales rápidamente se los impugna por tirapiedra, como pasó y como quedaron expuestos en la marcha al Congreso. O sea que a los sindicalistas gordos los van a tener apretados con una causa de lavado de activos. A los troscos los van a tener apretados con los trolls acusándolos de tirapiedras. Pero por ahí el gobierno tiene ese frente tranquilo. Pero ¿saben qué? Los jueces tampoco están
exentos de las causas por lavado de activos, solo que es todo mucho más disimulado, ¿sí? Cuando uno conversa un poquito en los pasillos de Comodoro Pi, sobre todo, que es el gran epicentro, quien más, quien menos, todos los jueces tienen problemas con sus bienes. ¿Por qué? Porque no lo pueden justificar. Tienen sus declaraciones juradas, qué sé yo, pero todo tienen alguien que heredó, un amigo que le presta las casas. Y si el gobierno los quiere ir a buscar por lavado de activos, los va a encontrar, pero no los van a buscar porque por ahora se ha montado un mecanismo muy complicado por el cual el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, a través de la UIF, busca a alguien, elige el blanco y le cae con una causa de lavado. Esa causa de lavado se gira a la justicia federal y ahí entra la segunda parte del episodio, que es la doctrina Irursum. Te abren una causa de lavado de activos, te aplican la doctrina Irursum, vas preso y defendete en el juicio oral. Así de sencillo. ¿Qué es la doctrina Irursum? Recuerden, la doctrina por la cual un camarista dijo que si fue funcionario y hay peligro de fuga y es un hombre poderoso y tiene influencia, hay que meterlo preso hasta que aclare. Entonces, causa por lavado de activos que abre el gobierno. Elige el blanco a quien lo quiere invocar. Más doctrina Irursum, preso. Así de sencillito. Los jueces, además, se avienen a la doctrina Irursum porque el gobierno les puede caer a ellos también con una causa de lavado de activos. Pero piensen en lo siguiente, que es el comienzo de lo que yo les empezaba a decir. La Unidad de Investigaciones Financieras no está hecha solamente para investigar a sindicalistas y exfuncionarios. La Unidad de Investigaciones Financieras, sobre todo, tiene que investigar a los que pueden lavar plata. Y los que pueden lavar plata son bancos, casinos, esas cosas. Del mismo modo, la doctrina Irursum no estaba pensada solamente para exfuncionarios y sindicalistas. Estaba pensada también para toda persona que fuera poderosa. Sin embargo, fíjense la arbitrariedad. La justicia, que se supone que Dios se sigue, que tiene los famosos dos platillos de la balanza, algún día va a pagar caro esta falta de justicia y esta arbitrariedad por la cual solamente detienen a los que están contra el gobierno y no detienen a ningún funcionario que esté imputado, porque al final cada un funcionario que está en el cargo es mucho más poderoso que uno que está caído en desgracia. ¿Quién es más poderoso hoy? ¿Aranguren o Vudú? Y seguramente Aranguren. Sin embargo, Aranguren no va preso aunque tenga causas similares a las que tiene Amado Vudú. Pero todavía más. ¿Sabes quiénes son los dos líderes de la Unidad de Investigaciones Financieras? Vale decir, la unidad que acusa de lavado a buena parte de la gente que quiere acusar y que, ya sabemos, con el teorema, Unidad de Investigaciones Financieras más doctrina Irursum, terminás preso. Dos abogados que hasta hace 2 años decían que el artículo por el cual se castiga el lavado de dinero y se imponen multas a los bancos era inconstitucional. Si no me creen, les cuento. El titular de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, es presentado como un ex técnico del Fondo Monetario Internacional porque así lo visten de cierta cosa impoluta. Bueno, pues bien, el titular de la UIF, que se llama Mariano Federici, ¿sí?, integró un estudio, ¿sí?, y unas organizaciones que consideraban el carácter confiscatorio de la ley antilavado. Pero peor es el caso de la segunda de la UIF, de la Unidad de Investigaciones Financieras, que se llama María Eugenia Talerico. María Eugenia Talerico era, a través de un estudio, abogada del Banco HSBC. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros que vivimos de esto y nos tenemos que acordar de las cosas, yo me dije, che, pero el Banco HSBC no es el mismo que fue considerado hace, ¿cuánto?, 3 años, como el gran lavador de la tierra, ¿sí?, con multas en México, en Estados Unidos, en Suiza, en Francia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque producto de una filtración, no de una investigación de la UIF, una filtración de un tipo de adentro que se llamaba Hervé Falciani, ¿sí?, se llevó los discos, se llevó la copia de los discos rígidos de las transferencias y de las cosas del Banco HSBC y demostró que el Banco HSBC había servido a la fuga de divisas, al lavado de capital y armó un desbarajuste en todo el mundo y el Banco HSBC fue pagando en cada uno de los países multas por las operaciones de lavado de dinero que había hecho. Pues bien, la segunda de la Unidad de Investigaciones Financieras, María Eugenia Talerico, abogada del Banco HSBC, también era la que defendía, como miembro de un estudio de abogados, el carácter confiscatorio. Decía que la ley
contra el lavado de dinero era inconstitucional, anticonstitucional y confiscatoria. Tanto fue así, tal fue el escándalo del banco HSBC, que hubo una comisión bicameral en la Argentina por la cual se ordenó investigar 4.040 cuentas que el banco HSBC, cuentas de argentinos, a través de las cuales el banco HSBC en la Argentina había sacado plata al exterior. La que defendía y decía que no había habido lavado, que no había habido fuga de capitales, era la que hoy integra la Unidad de Investigaciones Financieras. Entonces, por eso se entiende el cambio de modelo. Ya no va más contra los bancos, porque los bancos son amigos. Esto quiere decir que no hay ningún banco en la Argentina que tenga reporte de operaciones sospechosas, que tenga causa por lavado de dinero. No, parece que no. Parece que hemos llegado a un lugar maravilloso donde la Argentina ya no tiene problemas con sus bancos, los bancos son todos buenos y hacen lo que tienen que hacer y hay un respeto prístino a las leyes solamente porque cambió el gobierno. Esto es ser un poco ingenuo. La UIF elige a sus adversarios, ¿sí? Y ya no elige más a los bancos, sino que elige a los sindicalistas, a los exfuncionarios, etcétera, etcétera, porque se ha convertido en una herramienta de presión sobre los políticos díscolos, sobre los sindicalistas díscolos. Obviamente, eligen a los más impresentables, eligen a los que tienen cosas para ocultar, pero, por ejemplo, los Moyano, ¿les cayeron sobre el emporio empresario de los Moyano? No. ¿Le van a caer? Seguramente no, porque ya los disciplinaron con Independiente. Así funciona la cosa. Si uno quiere tener una mirada ingenua, buenos y malos, y miren otro canal, muchachos, yo la verdad no tengo una mirada ingenua sobre las cosas que pasan en este país, más bien tengo una mirada preocupante sobre cómo van contra unos y después estos van a ir contra los otros y después estos van a ir contra los otros y nunca va a haber algún grado de equilibrio razonable en todo esto. Le voy a preguntar a Néstor Espósito, ¿en qué quedó la causa del banco HSBC? Porque cuando asume Mauricio Macri, la acusación por lavado del banco HSBC estaba abierta y asumieron, o sea, María Eugenia Talerico, que era la 2 de unidad de la UIF, se decía que iba a tener que ser jueza y parte, o sea, tenía que acusar al HSBC, pero ella venía de ser la abogada del HSBC. ¿En qué quedó esa causa? La causa está rolando en manos de una jueza en lo penal económico llamada Verónica Estracha. Hace aproximadamente 5 meses dictó procesamientos a alguno de los 4.040 titulares de esas cuentas, pero entonces empezó toda una madeja judicial que objetaba la validez de las pruebas, porque claro, las pruebas habían sido obtenidas de una manera irregular porque alguien había delatado. Entonces lo que se empezó a discutir fue si esas pruebas eran válidas o no. La Cámara en lo Penal Económico, la Sala B, que tiene entre sus integrantes a uno de los máximos referentes de la Asociación de Magistrados, acaba de validar toda esa prueba. Es decir, que todo lo que se utilizó como elemento de prueba para los procesamientos es todo válido. Falciani, todo lo que vino de Europa. Bueno, porque así lo consideraron en toda parte del mundo. Ahora, aquí hay un problema grave, que es que para que estas causas avancen, cada vez que se habla de lavado, no se lava plata en blanco, se lava plata en negro. Y para que se lave plata en negro tiene que haber un delito anterior, lo que se conoce técnicamente como el delito precedente. Para llegar a ese delito precedente, que es el origen de esta ilegalidad, es necesario que se empiece a aportar información desde los estamentos extranjeros, concretamente, en este caso, el HSBC de Suiza y de la justicia de Suiza. Está bien, pero entonces, si es así, si tiene que haber un delito precedente, ¿cuál es el delito precedente de los sindicalistas? En el caso de Balseo lo acusan de vaciamiento del sindicato. En el caso de Santa María, digo, ¿pueden probar el delito precedente? Por lo general, el delito precedente en estos casos es la defraudación, vulgo el choreo, vamos a decirlo en estos términos. Hay dinero que está destinado para una cuestión, pero que es desviado mediante un mecanismo que es un dinero blanco que pasa a ser negro y luego vuelve a ser blanco por estos enjuagues que hacen a través de los bancos. Para que esto avance tiene que conocerse siempre de dónde arranca esta historia. Hay una doctrina nueva que dice que no es necesario con la sola presunción se puede avanzar, pero lo concreto es que en un juicio hay que saber qué se lavó y de dónde provenía lo que se lavó. Bueno, esta parte que tiene que ver con el HSBC en Suiza, la veo medio renga. Bueno, ahí es donde está la cuestión. Entonces, los bancos, insisto, con el cambio de modelo, pues cada uno opinará qué le parece, si le parece bien que vayan contra los sindicalistas y que no vayan contra los bancos, qué sé yo. Pero yo no voy a ser ingenuo en esta historia. ¿Sí? El gobierno elige a los sindicalistas, aplica la UIF como una herramienta para encontrarle a cualquier cosa donde lo tiene escondido, pero se olvidó de los bancos.
Del mismo modo que la doctrina Irurzun se aplica solamente para los funcionarios caídos en desgracia y no para los funcionarios en actividad. La cuestión de los bandos tiene que ver incluso casi como en un paralelo con el cambio de modelo económico. Antes había algunas cosas que en el modelo económico del kirchnerismo que eran sagradas y ahora cayeron en desgracia. Y hay cosas que hoy son sagradas que en el kirchnerismo eran mala palabra. Bueno, lo mismo, esta misma guerra de facciones donde no hay un punto medio de equilibrio razonable es la que está pasando en la justicia. La UIF se ha convertido en el brazo armado legal del gobierno para encontrar, para disciplinar a los tipos, disciplinar con el ejemplo, porque no es que a Santa María disciplinan solamente a Santa María. Con Santa María, con Balcedo, con el Caballo Suárez, con el Pata Medina, que por cierto hay algunos de ellos que son impresentables, disciplinan a los otros. Le dicen, ojo, ustedes ya sabemos que tienen el culo sucio, que tienen casas donde no las tienen que tener a nombre de gente que son testaferros. Miren bien lo que les pasó a ellos porque les puede pasar a ustedes. Y el combo es perfecto porque a la UIF y a las investigaciones de lavado se le agrega la doctrina Irurzun. Esto es, te pongo una causa de lavado, te meto preso y te quedas preso hasta el juicio. Bienvenidos, tu tercera posición. ¿Vos sos peronista o kirchnerista? Yo te hice esta pregunta. No, la primera vez, y por eso la voy a contestar. Yo soy peronista y kirchnerista. Sí. Admirador de Cristina. De ¿no? Cristina, Ajá. de Néstor y Cristina. Avísame si me puedo retirar. Si me tengo... ¡Ay, qué silencio! Cuando me retiro de la mesa, avísame. Si tengo que pagar este almuerzo, lo pago. No le vamos Viene a aparte. Político, no. Digo que si sabés todo lo que robaron, todo lo que hicieron, ¿no? Los desmanes, cómo dejaron el país. Sí, bueno, supongo que ya la justicia estará, que la justicia prácticamente le pertenece al gobierno, así que estará actuando, deberían actuar, deberían estar todos en cana. ¿Por qué no están en cana? Porque hace 2 años que ya La justicia le están, ¿no? pertenece al Poder Judicial, no al gobierno. Hay 3 poderes. Lo importante es que estén separados los 3, ¿no? Pero no comparto, Mirta, como me parece que la judicial. justicia está bastante, una vez que ya lo sacaron a Fresler y lo sacaron a Gil Carbó, me parece que la justicia es bastante afín al gobierno. Porque eran kirchneristas, la Gil Carbó era Por eso ya sacaron. Gil Carbó. Deberían hacerle juicio rápidamente. No veo la hora que vayan a juicio y que vayan en cana. Pero se ve que no ocurre, no sé por qué. ¿Por qué pensás que no la meten en cana a Cristina? Pero a Cristina, ¿por qué no meten en cana? Porque el gobierno no quiere. No quiere gobierno. No quiere. Vamos a cambiar el tema porque se pone muy extenso. Muy interesante, ¿no? Porque Mirta Legrand, con quien en general no solo coincide con sus apreciaciones, dice que Cristina no va presa porque el gobierno no quiere. ¿Cómo no era que la justicia era independiente? Acababa de decirlo. Además, un segundo antes acababa de decirnos, son 3 poderes independientes e inmediatamente cuando Daddy Brivia le pregunta por qué Cristina no está presa, dice porque el gobierno no quiere, pero el gobierno no mete preso ni saca preso. El gobierno es un poder y la justicia es, bueno, por lo menos así debería funcionar. Bueno, por eso es lo que yo decía en el editorial, muchachos, no nos engañemos. Si quieren a ustedes que les cuenten el verso de los 3 poderes, pero el 3 poderes te la debo. Te la debo porque hoy por hoy está articulado de tal manera que eligen a alguien a quien quieren invocar para disciplinar a los otros y hacen ostentación de poder, le caen con la UIF, algunos de ellos, insisto, son impresentables, le caen con la UIF, lo despluman, le encuentran todas las cosas que vienen guardando y ocultando de hace años, ¿sí? Le aplican la famosa doctrina Irurzun y marchan presos. Entonces, si ustedes quieren tener una mirada ingenua y creer en que no, que las 3 poderes, y a eso se agrega que los jueces, para decirlo en criollo, están agarrados los huevos porque tienen el culo tan sucio como los sindicalistas con propiedades que no pueden justificar. Esto es lo que hay. Si ustedes creen que en este marco hay algún grado de justicia independiente, qué sé yo. Cada cual puede creer en lo que quiera, como cada cual puede profesar la religión que más le plazca. Pero ahora quiero ir ahí a Esteban Trebuch, que tiene un poco de datos sobre los bienes que le atribuyen a Santa María, al titular del sindicato de los porteros
y uno de la Federación también. Dirigente del Partido Justicialista de la Capital Federal. Exactamente, y titular del Grupo Olmos, que tiene entre otros Página 12. Olmos no, Octubre. Octubre. Bueno, la maniobra de Santa María es muy parecida a lo de Balcedo. ¿Cuál es el delito preexistente o precedente? Quedarse con la plata de los afiliados del gremio. Esto de acuerdo a lo que dice la UIF. Ahí habría que agregar, yo creo que los que pagan las expensas todos los meses, si pudieran le iniciarían una causa a Santa María, porque no se entiende cómo negocia los sueldos con una cámara inexistente que no defiende los intereses de los propietarios y los sueldos de los porteros suben y suben y suben y se terminan convirtiendo en un costo altísimo de las expensas. Pero eso como eso nadie le va a dar pelota porque es un rulo que armaron con una cámara que no se sabe a quién defiende, porque lo que menos hace es defender a los consorcios. Bueno, también le podrían agregar eso en la lista de beneficios. Sueldos altísimos, un sindicato poderoso al cual ningún jefe de gobierno se le quiere enfrentar, ni se le quiso enfrentar. De hecho, Macri, cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, tenía una excelente relación con Santa María. La relación se rompe a partir de que Página 12 publica el blanqueo de los parientes de Macri. Ahora, ¿qué le encontraron a Santa María? Que antes nunca lo habían encontrado. Primero habría que preguntarse cómo un portero se compró un diario. Elemental y esencial. También hay que decir que él nunca fue portero. Bueno. Es como el caso de Facundo Moyano, que también alguien le podría preguntar cómo tiene esta vida de jet set si él fue un empleado de peaje. No, ya era, digamos, los Moyanos ya tenían guita y del mismo modo el padre de Santa María, Pepe Santa María, ya tenía plata antes de que Víctor Santa María llegara al sindicato. Es decir, lo que pasa es que a partir de ahí, ¿cómo compra empresas? Hay una matriz común, entonces muy similar a lo de Balcedo también, que nunca fue ni auxiliar de educación, ni trabajó en las cárceles, pero no obstante ello estaba al frente del gremio de SOEME. Bueno, y la maniobra es más o menos parecida. Se cree que se quedaba con plata de los afiliados, y la plata, ¿quién la sacaba? ¿Un empresario, amigo o un testaferro? A través de una empresa constructora, en este caso. La UIF determinó que hubo giros por alrededor de 50 millones de mangos en un periodo muy breve de tiempo, por lo cual se cree... que la empresa era una empresa que solo contrataba con el gremio. Exactamente, una empresa constructora que solamente tiene facturación con el gremio. Una empresa cautiva. Una empresa cautiva. Bueno, esa básicamente la maniobra. ¿Cómo sigue esto? El empresario se cree que es el testaferro. ¿Y qué hacía con esa plata que sacaba del gremio? Volvía a las cuentas ¿de quién? De la familia Santa María. Ni más ni menos. Esto lo digo yo, no, lo dice la UIF. Esta es una causa que la tiene Bonadío, que se cree que lo tiene contra las cuerdas. Hay que aclarar que hay que conseguir los papeles de eso, porque la UIF es un organismo de inteligencia, ¿sí? O sea, hay que comprobar. Esto se vio, por ejemplo, en la causa Lázaro Báez. La UIF presenta un escrito, pero hasta que se corrobora, hasta que el juez le puede dar curso y validez legal, tiene que conseguir los papeles reales, los papeles que vengan del extranjero. Exacto, es medio técnico esto. La UIF no es querellante de la causa, sino que facilita la información al fiscal y al juez. Sí, el empresario en cuestión es Andrés Stangalini, que es el titular de esta empresa constructora, que ya estuvo preso una vez cuando quiso entrar un montón de plata a Uruguay. Bueno, en el año 2010, una valija no se le niega a nadie. Es como una causa de lavado. Hablando de lavado, ¿sabe que tiene este muy buen hombre? Un hotel en su Chacabuco natal, ni más ni menos. Santa María dijo que no lo conoce a este hombre, que no tiene relación. ¿Que no lo conoce? Bueno, que no tiene relación. Dijo que es un proveedor. Sí, bueno, por eso, que no tiene la relación de intimidad que se cree que se le atribuye. Y además, ahora, pero lo raro es que Santa María niega 136 millones blanqueó este hombre. Está bien, pero eso es Stangalini, pero para llegar a Santa María tienen que tener algún elemento. Porque, le dijeron que había una cuenta de la madre de Santa María en Suiza y él la niega. Acá está, esta cuenta que hace un año tenía alrededor de 4 millones de mangos y ahora tiene más de 6, casi 6 millones y medio de dólares. Santa María dijo que la cuenta no era de él, pero la UIF aseguró, sí, solo sí, que pertenece a este hombre, a Víctor Santa María. Bueno, mañana va a ser un día particular, porque mañana es un día donde se renuevan las LEVAC. Si ustedes no saben que la LEVAC, yo les digo que es como, más o menos como una especie de deuda interna. Pero vamos a ver qué pasa con la cuestión de la LEVAC y del dólar. ¿Sí? Pero aquí lo tengo Diego Giacomini, antes de pasar al tema de LEVAC. Quería preguntarte, ¿tu mirada sobre esto de los sindicalistas y la UIF? Mira, muy interesante el caso de Santa María, porque yo creo que desde un punto de vista de economista, refleja todo lo espurio y nocivo para la sociedad de la clase sindicalista que tiene Argentina. Te lo resumo. Primero, altas regulaciones que impiden que el que quiera trabajar de encargado por un salario inferior que el que exige, lo pueda hacer. Punto número 1. Punto número 2. Bueno, eso no está mal porque podría facilitar la explotación. No te creas, o sea,
el salario mínimo lo que hace es perjudicar siempre a la persona que tiene menor calificación y estaría dispuesta a trabajar por un salario inferior, protegiendo al que está adentro del trabajo y dejando afuera al que no tiene trabajo y quiere entrar. Sí, pero en un país Punto número uno. con desempleo como la Argentina bajaría los salarios drásticamente. Mirá esto. Santa María está destruyendo el oficio de encargado. Si vos mirás en la capital federal los edificios cuyos encargados se jubilan, muchos de ellos eligen la vivienda del encargado, hacerla Zoom, salón de usos múltiples, lo que sea, quincho, para no etcétera, contratar y contratar una empresa que lave, limpie, pero no un encargado. Está destruyendo el oficio y a su vez le perjudica la vida. O sea que ya hay empresas que reemplazan a los porteros. Al empresario. Pero mira qué empresario particular. Porque el empresario que contrata al encargado son vecinos. Que capaz viven en un departamento de un ambiente, 2 ambientes, y tenemos el salario, el sindicalista que impone regulaciones con su sindicato en sociedad con el político que a su vez tiene las cargas sociales. Uno se encuentra que al salario de bolsillo del encargado hay que agregarle un 70% arriba de costos debido a las regulaciones sindicales y a las cargas sociales, todas como uno. Y esto lo tienen que pagar laburantes que capaz ganan 20.000 pesos. Ahora, esta descripción habla de un buen sindicalista, porque lo contrario, lo que usted define es la precarización del trabajo de los porteros, y todos los sindicalistas hicieron lo mismo, tirarían abajo Habla la muy escala mal salarial. porque el oficio está desapareciendo y al mismo tiempo hay gente que no puede pagar sus expensas y entra en deuda por esto. El oficio está desapareciendo, el oficio del encargado, lentamente. Bueno, eso habla muy mal en el del edificio donde sindicalista. vivo yo no hay encargados, sino que hay una empresa de limpieza. Y bueno, me estás dando la razón. Sí. Y te repito, es un oficio que el capitalista que lo paga son laburantes que capaz viven en 30 metros cuadrados y no lo pueden hacer. Cuidado. En el caso de Santa María hay un dato adicional, parece risueño, pero a Santa María también hay un encono adicional porque en las elecciones anteriores de Boca le discutió poder a Daniel Angelici. Claro. Pero eso pone de relevancia a la Está bien, sociedad. pero no es eso lo que hay que discutir. No, está claro. Eso pone mucho de relevancia a la sociedad entre sindicalistas y políticos. Es de manual. Es el jefe de un sindicato, tiene vida muy importante en el club de fútbol más importante de Argentina, tiene diario. Tiene otro club de fútbol también. Tiene otro club de fútbol. O sea, Bueno, es que muestra todo. yo creo que ahí ese es el punto que algún día nos deben una respuesta de por qué un sindicalista termina teniendo vida de empresario. Tal cual, exacto. ¿Qué modelo sindical es ese? Yo lo único que conozco es el Histadrut en Israel, que es un sindicalismo de empresas, pero son sociedades sin fines de lucro, las empresas laterales. Con 80.000 pesos por mes que dijo que ganaba Santa María. No olvidemos esto, él dijo que ganaba 80.000 pesos por mes. ¿Cómo lo hizo, no? Rolando, y ahí lo tengo, atentando Juan contra el Enrique, oficio. que tiene números de los convenios. Claro. Yo no sé si soy ingenuo, ¿no? Pero yo creo todavía que los sindicatos son instituciones democráticas, creo en eso. Ahora, yo me sumo a tu editorial, hablo de bandos. Y cuando hablamos de sindicatos, hablamos de lo que defienden los derechos de los trabajadores, lo escuchaba atentamente a Diego también. ¿Sabés qué? El salario de los trabajadores, o sea, todo lo que cobramos un salario, representamos el 36% del PBI, el 36% de la actividad económica. Por eso es importante hablar de los sindicalistas. Ahora, el otro bando, Rolo, que no se está hablando ahora, que ni la UIF y nadie habla, el otro bando serían los empresarios. Los evasores, los que no pagan impuestos, los que tienen personal negro, que es el 40% de la economía. Pero hablemos de los sindicalistas. Claro, si hablamos del 38% de la economía, hablamos de mucho dinero, Rolo, hablamos de mucha guita, hablamos de miles de millones de dólares. Ahora, claramente, ¿qué pagan los trabajadores? Porque acá lo tengo a nuestro pobre trabajador que le descuentan todo de su salario. Claro, él paga el 3% de obra social, la empresa paga el 6%, le retienen también si se afilia o no al sindicato y también una contribución por utilizar lo que es el convenio colectivo. Ahora, mira, rápidamente, estos gremios que vos mostrás que tienen algunos problemas con la UIF, acá los tenemos. Bueno, acá
tenemos varios gremios. Bueno, mirá los trabajadores, la cantidad de trabajadores que trabajan en estos gremios. Rápidamente, Rolo, este es el salario promedio básico de estos gremios. Estos 6 gremios, en dinero, para que yo te diga, en dinero representan o manejan 14.000 millones de pesos. Por eso te digo, la UIF es fácil, como decís vos, ¿quién resiste una causa de lavado de dinero? Pero estos muchachos manejan mucho dinero, el 38% del PBI. Es salario de los trabajadores. Ahora, estaría bueno, lo que pasa como es que vos el problema decís, es que llegaron hasta ahí aprovechándose de un esquema sobre el cual ahora tienen que dar explicaciones. Claramente. Yo no me coloco en ninguno de los dos bandos. Me da miedo la pelea entre los dos bandos. Claro. Digo, me da miedo la pelea entre los dos bandos. Los sindicatos, estos sindicatos, algún día nos tienen que explicar cómo lograron montar esas empresas, esos emporios y tener esa vida de jeque árabe como la de Pedraza viviendo en Puerto Madero. No, algún día nos la tienen que explicar. Claro, sí, no hay una buena explicación. Hasta ahora nunca apareció una buena explicación. Siempre se dicen que ellos defienden a los trabajadores. Rolando, la aplicación es difícil. Sí, digo. Los números hablan por sí solos. Cuando yo veo esa filimina, cada uno de esos sindicatos veo sueldo promedio. 13.500, 9.700. Sueldo básico promedio. 12.000, 16.800. En la economía argentina, el salario promedio privado registrado está en 22.500. Esos números muestran que los sindicalistas no están defendiendo muy bien a esos trabajadores. Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. También hay que decirlo, que muchos sindicalistas, como decía Rolo, se transforman en empresarios. Y sí, estos son números de salario básico y lo que dice Diego es lo que dice la encuesta permanente de hogares y lo que dice el Instituto de Estadística de la Ciudad. 29.000 pesos y 21.000 pesos en la encuesta, que el promedio es 25.000 pesos. Esto es salario básico, acá le falta horas extras, le falta sumar algunos conceptos. Pero sí, es verdad, los sindicalistas se transforman en empresarios. Digo, también. ¿qué pasa con el dólar? Bueno, mira, a ver, es capaz una de las acciones del gobierno más importantes de los últimos tiempos, lo que sucedió el jueves pasado. ¿Importante para bien o para mal? Para mal. Desde mi punto de vista, para mal. Yo pensé que alguien que iba a traer tranquilidad, no se equivocó. A ver, el Banco Central es la nueva y última víctima económica de la política en este país. Jefatura de gabinete se llevó puesto al Banco Central confiscando el ejercicio de la política monetaria. monetaria. Están haciendo casi kirchnerismo. Eso lo dijiste vos. A ver, ¿qué sucedió? ¿O no? El Banco Central... Acordate cómo lo echaron a Redrado, lo tiraron por la ventana. El Banco Central estaba haciendo su trabajo y ¿qué pasó? El trabajo del Banco Central entró en conflicto con la política, con el ala política. ¿No entró en conflicto con la economía real? No, señor. A ver, el problema de nivel de actividad, la anemia del nivel de actividad, no es un problema de tasa de interés. Y es muy fácil de demostrar. En los últimos 5 años del kirchnerismo, la tasa de interés en términos reales estaba siendo negativa. Y la economía punta a punta creció 0. Y el PBI per cápita, cuando comparamos cierre del 2015 contra cierre del 2011, o sea, todo el segundo mandato de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, cayó 5%. ¿Qué hizo la jefatura de gabinete? Jefatura de gabinete confisca la política monetaria, cambia las metas de inflación para, punto número 1, contradiciendo el discurso de Mauricio Macri, el presidente de la Nación, en 2 años tolerar como mínimo 10 puntos más de inflación. 5 este año, 5 del 2019. ¿Eso no es un fracaso? Pensar que vamos a tener, elevar las expectativas, pensar que vamos a tener más inflación. ¿No es un fracaso? Claramente es un fracaso, pero es parte del fracaso de quién es. Pero la discusión es que quieren tolerar un poco más de inflación para que no caiga la actividad. A ver, pero ese es un error de diagnóstico, de lectura que va a llevar a una política económica errónea que va a traer peores resultados. Cambiar la meta y bajar la tasa de interés concretamente va a ser más expectativas de inflación, dólar más caro, pero no va a ser mayor nivel de actividad ni más creación de puestos de trabajo en la Argentina que va a venir. ¿Qué sucede? A ver, en Argentina... Pero acá hay una cosa que dicen que la teoría de los monetaristas puro fracasó. Esta de que la idea de la... Sturzenegger no es monetarista. Primer error. Bueno, no importa. De los ortodoxos, de lo que dicen que la inflación es un fenómeno monetario, fracasó.
Porque dicen, es un error también. Se puso la tasa alta y sin embargo la inflación siguió. A ver, ¿qué sucede? Y esto yo he escrito mucho en medios. ¿Cuál es el problema? A ver, este gobierno tiene dos políticas. Una política fiscal y una política monetaria. Para lo que no entiende la audiencia, imagínense que son dos hijos. La política monetaria es un hijo que se llevó 3 materias a diciembre. O sea, hizo algunas cosas bien, otras cosas se equivocó, las hizo mal, se llevó 3 materias a diciembre. La política fiscal es un hijo que empezó mal, cuando cambia Duhovne cambia para peor, porque las metas fiscales se relajaron. A ver, Duhovne... No es que venía a bajar el gasto. Recaudaron menos de lo que gastaron. Duhovne permite un déficit fiscal en 2018 y 2019 en forma acumulada 3.3% del PBI, más alto que el que toleraba Prat Guy. Entonces, el hijo política fiscal se llevó 6 materias a diciembre. Entonces, ¿qué hace? Vos premiás al de 6. ¿Qué hace un buen padre? Es inconsistente. Un buen padre dice, ante esta inconsistencia viene el verano. ¿Qué hago? Un buen padre agarra y dice, mirá, la política monetaria es mejor que la política fiscal. 3 materias en diciembre contra 6 en marzo. Bueno, tenemos que hacer que la política fiscal mejorarla para que se parezca y se emparde a la política monetaria. ¿Qué hizo Jefatura de Gabinete? Agarró y al pibe que se llevó las 3 materias a diciembre dijo, ¿sabes qué? Es un garrón. Igual nos tenemos que quedar acá las vacaciones, sin vacaciones, si no nos podemos ir, porque tu hermano, que es un desastre, tiene que estudiar. Así que vos tampoco se estudies nadie, llévate las 3 derechito a marzo. Eso es lo que están haciendo con la política monetaria. Diego, gracias por venir. No, de nada. Y en Rosario la cosa no está sencilla. En lo que va del año hubo cantidad de crímenes. Los monos están presos, ya los están juzgando, pero la guerra de bandos continúa. Lo van a ver enseguida, pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. En una primera etapa ahora se investiga la asociación ilícita. Desde ahora y hasta el 28 de diciembre. ¿Qué pasa si te presentas a la justicia? ¿Por qué no te presentas? ¿Por qué estás prófugo? Hay muchas cosas raras. ¿Qué? Y yo intenté un par de veces llegar al tribunal y nunca pude llegar. ¿Por qué? Por la policía judicial. ¿Vos pensás que te quieren matar? Cayó detenido Ramón Machuca, conocido como Monchi Cantero. Era el último de los monos, el último de los monos libres. Presumimos que esto es una cocina de droga. Presumiblemente, con lo que se encontró, puede ser clorhidrato de cocaína. Evidentemente es un túnel que permite el traslado de personas. Habría más de un túnel y estarían inclusive algunos interconectados. La plata que le vamos a dar a los judiciales por la droga que ellos nos dan para que vendamos, este bolsito que vamos a poner para que ustedes vean que no son ningunos santos. Que la droga acá en Rosario la maneja la policía y los políticos. Logró detener a Marcelo Salomón, uno de los miembros de los monos que quedaba aún libre. La guerra narco de Rosario lleva ya mucho tiempo. Hubo muchos muertos y hay muchos presos. Hay una guerra declarada, una guerra narco declarada en el sur de Rosario. Esto ya es noticia desde hace algunos meses atrás. Muertos en las calles, balaceras, ajustes de cuentas. Y hay alerta por una seguidilla de crímenes donde en Rosario en apenas 26 horas se produjeron 4 asesinatos. Se supone que las grandes bandas narco que se repartían la segunda ciudad de la Argentina ya fueron desmanteladas. La familia Cantero, más conocida como Los Monos, tiene un jefe muerto, 2 prófugos y 35 procesados. Mataron a su líder, Claudio el Pájaro Cantero. Le dispararon desde una Forescore una ráfaga de tiros en la puerta del boliche Infinity Night. Luis Bassi, el Pollo,
está preso y 2 de sus hermanos fueron asesinados. Supuestamente yo era el asesino. Acá está, estoy preso, me entregué para solucionar la cosa. Ahí me están matando a toda mi familia. ¿Quién es el asesino? Lo que no tenemos nada que ver, estamos presos. Lo que tienen que ver, siguen matando gente. Por eso estoy preso. Luis Medina fue acribillado de 14 tiros. Luis Roberto Medina fue encerrado por 2 autos. Desde esos vehículos acribillaron literalmente su coche. Delfín Zacarías está preso luego de que le encontraran en una cocina donde estaban procesando 300 kilos de pasta base. El desbaratamiento completo de una de las bandas narcocriminales más importantes, sin ninguna duda, de la ciudad de Rosario, que es la banda de la familia Zacarías. Isabel Quevedo, alias La Reina, fue apresada en Salta con 80 kilos de cocaína en su camioneta. Hasta un jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, sigue preso como resultado de sus vínculos con los narcos. Ahora bien, ¿recuerdan este video? Lo mostré la semana pasada. Es un narco, uno de los tipos a quienes la justicia de Rosario investiga por ser miembro de una de las 2 bandas que se están disputando el narcotráfico en el sur de Rosario, se llama Alan Funes, que estaba en un inexplicable arresto domiciliario con una pulsera. ¿Sí? Alan Funes tenía pulsera. Yo digo, al juez que le dio arresto domiciliario semejante canalla, ya habría que estarle metiendo un juicio político. Pero Alan Funes, durante su arresto domiciliario, así festejaba el Año Nuevo y quedó inmortalizado en un celular, cuando alguien lo grabó disparando con una ametralladora, y lo hizo famoso. Cuando se divulgó el video de Alan Funes, ¿qué pasó? Lo fue a buscar la justicia. Si no era por el video, la justicia no lo buscaba. Además lo grabó un amigo. Esto lo cual habla de la impunidad que tiene esta gente. La justicia lo fue a buscar, se mandó a mudar el tipo. Así que ahora está prófugo. ¿Y la pulsera tiene puesta? No sé si se fue con la pulsera o sin la pulsera. Vos sabés que de los 17 años este chico tiene antecedentes criminales de todo tipo, grupo, color y factor. Pese a ello estaba en su casa. Robert. Bueno, ¿qué pasó además después de la difusión del video de la fuga de Alan Funes, uno de las 2 bandas que se disputan el narcotráfico en Rosario? Su hermano, Ulises Funes, fue acribillado a balazos. Esto sucedió después, o sea que habrá sido este fin de semana. Ya en lo que va de 2018, 9 crímenes por ajustes de cuentas entre bandas narco sucedieron en Rosario. ¿Sí? En lo que va de 2018. ¿Estamos a cuánto? ¿A día? 8 días. O sea, más de 1 por día. Más de 1 por día, 9 crímenes por ajuste de cuentas. El negocio de los canteros cayó, están todos presos, vos lo sabés mejor que nadie, Rolo. De un lado los Funes y del otro lado los Caminos. ¿Los Caminos quiénes son? Quienes respondían a Pipi Caminos, el histórico líder de la barra brava de Newell's, que a su vez en su momento había tenido vinculación con los monos. Bueno, estas 2 facciones, estas 2 familias antagónicas se están matando a los tiros en las calles de Rosario. Pero, a ver, no le dan la domiciliaria casi a nadie ahora porque la moda en los tribunales es ser duro y no mandar a nadie a la casa. Sin embargo, mandaron a un narco que arrancó a los tiros con una ametralladora. Sí, que se creía tan impune que hasta el amigo lo filmó disparando. Y que hoy está prófugo de la justicia. Prófugo y el hermano muerto. Exacto. O sea, la guerra narco en Rosario continúa. Así nos vamos. Esta fue Tercera Posición. Buenas noches.